Buenos días, amigos. Estamos ya en el tramo final. Parece mentira, faltan pocos días, pero no hay certeza sobre el resultado del balotaje. Ya el balotaje crea cierta volatilidad en los comportamientos del electorado, primero porque es la primera vez que vamos a definir de esa manera una elección presidencial. Y segundo, porque las campañas han tenido distintos momentos y el último momento fue el peor de todos. Campaña sucia, amenazas, extorsiones, peleas internas y un propósito a veces deliberado y a veces porque le salió de ocultamiento de los planes de los futuros gobernantes para el caso de que asuman. Sobre todo en temas económicos, porque la economía pasó a ser el elemento central, digamos, del debate. Del debate que se hace o del debate que no se hace. Vamos a mostrar dos placas antes de presentar a nuestro invitado de hoy. Titulamos estos apuntes como retirada desordenada, la economía en pausa. Es porque todo pasó para después del 22 de noviembre, ¿no? Para cuando tengamos presidente. Aunque algunos temas exigirían tomar algunas medidas en el camino. Uno, el Banco Central de la República Argentina vendió. Es un pequeño dato que no pretende dar una visión macro del estado de nuestras reservas, pero vendió 430 millones de dólares solo en 3 días hábiles, 2, 3 y 4 de noviembre, 430 millones de dólares. En 3 meses se fueron 6.000 millones de dólares por distintas intervenciones del Banco Central. Cada vez que interviene el Banco Central y al gobierno se le ocurre alguna medida extraordinaria en el mercado, es en función de bajar el blue, de bajar todos los dólares paralelos, por ejemplo el contado con liqui, y siempre se hace en función de evitar un deslizamiento en el tipo de cambio, que es como hablan los funcionarios de economía, para evitar una devaluación, dicen ellos, los que devaluaron hace exactamente casi un año, en enero del 2014. Bueno, esta es la situación que tenemos. Hay todo tipo de estimaciones, que van a quedar 10.000 millones de dólares nada más, que van a quedar mucho menos que eso, 2.500 millones de dólares. Se tiran cifras incluso al voleo. Pero tenemos un problema. ¿Por qué? Ahora vamos a tratar de explicar por qué son importantes las reservas del Banco Central. Presentamos a nuestro invitado, Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica, que no me acuerdo la fecha del informe, es de hace una semana aproximadamente, en donde Ramiro justamente plantea con bastante sinceridad, brutal en este caso, habla de la agenda del ajuste, es decir, del ajuste que va a ser inevitable, gane quien gane. Gane Daniel Scioli, gane Mauricio Macri, y de alguna manera los componentes más obvios y algunos los más peligrosos de ese ajuste, en todo caso. Que no tiene nada que ver con la campaña del miedo, ¿no? Porque hay dos cosas, hay cosas que provocan miedo, efectivamente, sobre todo la inseguridad de las medidas que pueda tomar un próximo gobierno, y otra cosa es la campaña sucia de meter miedo si gana el otro, ¿no? Ramiro, gracias por venir. ¿Qué tal? Es un ajuste
serio, importante, porque nosotros estamos en una situación complicada, es decir, estamos, no sé si estamos en recesión ahora, no, creo hubo un PBI que en el segundo trimestre o en tercero, el corto plazo está rebotando que levemente, rebotó, exacto. a costa de las reservas del Banco Central. Sí, exactamente. ¿no? Pero están rebotando. Es decir, que no estamos en una situación terminal, no estamos en situación de crisis, simplemente que tenemos una actividad económica por el piso, tenemos problemas con el dólar, sobre todo vemos las economías regionales, y tenemos este problema que faltan reservas en el Banco Central, hay escasez de dólares. ¿Esto importa o no importa? ¿Le importa a los bancos y a los financistas? Mira, vos fijate en la campaña presidencial anterior, si querés, el mismo oficialismo hablaba de la sintonía fina. Así que mirá, sí, si hace tiempo que estamos esquivando macroeconómicamente un ajuste, ¿no? Claro. Si querés, desde que se impuso el cepo, 2011 estamos hablando, 2011 ya mostraba la macroeconomía la necesidad de poner un cepo para que no se le vayan a buscar las reservas, consecuencia del deterioro macroeconómico que observaba ya la economía argentina. Claro. Este deterioro era justamente lo que ya sabemos, ¿no? El déficit fiscal apoyado en subsidios energéticos y transportes que le demandaban absolutamente todo, no solo le demandó todo el superávit fiscal, sino que incluso dio vuelta al resultado y hoy tenemos un déficit de 5 puntos del PBI en las cuentas públicas. Después el atraso cambiario, que ya empezaba a complicar las exportaciones y hacía una avalancha también de importaciones. De hecho, por eso se pusieron las de JAI y todas estas cuestiones, porque si las señales de precios es más fácil importar que producir, el sector privado toma esa señal. Entonces pone el cepo para que justamente no se bañe de importados. Entonces ya la macro desde hace rato que muestra inconsistencias y que por evitar el ajuste se pusieron todo tipo de restricciones, ¿no? En los cupos, las limitaciones y todas estas cuestiones, que lo que obligó a la macroeconomía es vivir de las reservas acumuladas en los años mozos del modelo, en los años buenos del modelo, en esos años de crecimiento a tasas chinas, y que tan bueno fue para la economía argentina en generar genuinamente empleo privado, casi 6 millones de puestos de trabajo. Exportábamos productos que salían una barbaridad. Eran años que, bueno, de hecho, por eso, si querés, ganó después las elecciones, las primeras de Cristina, ¿no? Claro. Porque fueron resultados genuinos, fue empleo genuino, fue crecimiento genuino, fue incremento de las reservas genuino, fue una recuperación del empleo que nos sacó del 2001, ¿no? Entonces, después como que en la segunda presidencia, o la primera de Cristina, ¿no? Bueno, ahí, si querés, también hubo ciertos avances, principalmente en muchos derechos, ¿no? Que también entusiasmó mucho. Sí, claro. Pero también ya se empezaban a observar algunas inconsistencias, principalmente, vos recordás que la manipulación del INDEC fue en el 2007. ¿no? Se interviene en el INDEC, claro. No es menor ese punto. Antes de, mirá si estaba encarrilada la macro en ese momento, que el riesgo país argentino era incluso inferior al de Brasil. Claro. Estábamos hablando de un crecimiento de tasa china, un canje de deuda que fue exitoso, que le permitió a la Argentina un importante ahorro en lo que son los pagos de la deuda al exterior. No, pero bueno, después la manipulación del INDEC para no empezar a corregir las distorsiones que se estaban observando en la macro, negarlas directamente, llevó a un deterioro institucional. El deterioro institucional, ya los mercados empezaron a decir, opa, ¿qué está pasando acá? Claro. Y el deterioro institucional continuó, ¿no? Y de hecho hoy todavía estamos, de hecho ya le daba vergüenza, la manipulación llegó a que tenían que decir números de pobreza irrisorios directamente, hasta directamente claro, lo porque sacaron. Estadísticas empezaron por la inflación, terminaron mintiendo todo, el PBI, la pobreza, sí, fue una implosión del INDEC, la verdad. Exactamente. Pero bueno, que habla del deterioro institucional que empezamos a observar, acompañado de un deterioro macroeconómico, ¿no? Entonces, toda esa combinación, ya para cuando arrancaba la tercera presidencia, ¿no? La segunda de Cristina, ya el deterioro era marcado en lo económico, ya se perdía la velocidad de crecimiento de tasas chinas, el atraso cambiario ya era incipiente, o en los primeros pasos en el atraso cambiario. Y nuevamente se puso el cepo para evitar el ajuste, pese a que habían hablado de una sintonía fina que no llegó. Y bueno, y ahora nuevamente se habló de tarifas, hubo anuncios,
hubo anuncios, ¿no? Llegaron a aplicar en algunos servicios públicos y no en la primera otros. gestión del primer gobierno eran necesarios los subsidios Claro. para salir de esa tremenda Seguramente. crisis que llegó a la economía argentina. Eran necesarios. Lo que pasa es que después la macroeconomía, las demandas de segunda generación, incluso hasta de tercera, me animaría a decir, en la sociedad, ante el crecimiento económico, nunca supieron dar respuesta, ¿no? Claro. Y encima, ya te digo, el deterioro institucional y al mismo tiempo el deterioro macroeconómico, que ahora, lo que antes hablábamos de sintonía fina, ahora discutimos directamente gradualismo shock, que es exactamente lo mismo. Bueno, es la misma agenda que antes. Hace 4 años que estamos con la misma agenda y nunca la aplicamos. Ahí hay un pronóstico generalizado de que vamos a tener un 2016 problemático, Sí. que va a ser difícil esta transición. Hablo económicamente, ¿no? Y que de alguna manera ahí se va a demostrar quién es quién. Entonces algunos dicen que se puede hacer todo este camino del ajuste Sí. o agenda del ajuste, se puede hacer de manera gradual. Y otros dicen, no llegamos, hay que hacerlo mucho más rápido, el shock, etcétera. Sí. Estas son alternativas reales. Obviamente uno elegiría el gradualismo. Si tiene un costo inflacionario en el empleo, en el salario, etcétera, prefiero que sea gradual. Claro. Pero ¿ese gradualismo es una alternativa ahora? Mira, al margen de las puntas, gradualismo, shock, la realidad es que si es gradualismo va a tener gusto a shock, y si es shock va a tener gusto de gradualismo, Claro. ¿no? En el sentido de que no se van a jugar un pleno en las dos puntas, porque de hecho es peligroso. Uno por quedarse corto, el otro por pasarse de largo, ¿no? Entonces, la realidad es que va a estar las agendas son muy parecidas. O sea, la unificación del tipo de cambio es una necesidad que tiene la economía argentina. Totalmente. O sea, esto de tener 5, 6, 7 tipos de cambio no nos ayuda a crecer. Hace 4 años que no crecemos. Al margen que rebotamos este año, el año pasado caímos, hace 4 años que estamos en el mismo nivel. Niveles elevados, hay que reconocerlo, nivel de consumo elevado. De hecho, para sostener este nivel de consumo nos estamos comiendo todas las reservas. O sea, eso es una realidad. Unificar el tipo de cambio con gradualismo shock, obviamente no es menor la diferencia, ya te digo, por eso para mí las agendas a lo largo se van a juntar. Si es que querés sacar la proa que apunta a Venezuela, ¿no? En el cupo, limitaciones y 7 tipos de cambio es tener la proa para Venezuela. Claro. Tener la proa al resto de la economía del resto de los países, ¿no? En el sentido de que volver a un solo tipo de cambio con no el libertinaje de los 90, pero sí con la libertad que le permita al decidir uno mismo su propia economía, ¿no? Entonces, evidentemente, los tiempos para llevar de una situación, ¿no? De una situación a la otra, hay que hacer un ajuste, que algunos lo dicen gradualismo, algunos lo dicen shock. La realidad para mí va a estar en el medio, porque las agendas son similares. Y aparte, obviamente porque depende de la política sí. también ese ajuste, ¿no? Y no es menor el punto que uno tiene miedo en que quedarse corto y el otro tiene miedo en pasarse largo. O sea, son los riesgos que tienen estas ambas agendas, pero es la unificación del tipo de cambio y, si querés, lo más importante, el resinceramiento de la cuestión tarifaria, que es muchísima plata. A ver, si suponemos que Argentina tiene el 30% de pobreza, ¿no? Y es el número más alto en este momento dentro del sector privado, sí. ¿Qué sentido tiene estar subsidiando con las cuentas públicas el 100% de la población? O sea, el Estado está para ayudar a quien lo necesita, no a todos. O sea, le tiene que cobrar a los que le va bien para darle plata a los que le va mal. Si le cobra a uno poco y le da a todos, obviamente que entra en déficit. Y en algunos casos beneficia justamente a los sectores de mayores recursos. Y lo loco que algunos subsidios son pro ricos directamente, le cae más plata o sea, hay mucho margen. Cuando me acuerdo en la época de la sintonía fina, la presidenta hablaba de que le estaba sacando los subsidios a los casinos. Sí. ¿Cómo es que estamos subsidiando los casinos? Claro. ¿Me entendés? O sea, hay mucho margen. Y hay la necesidad de un sinceramiento macroeconómico que va a permitir a la Argentina. La verdad, no veo crisis en el 2016. Sí veo un proceso, si querés, recesivo, que no lleva. Que no es demasiado diferente al actual. El 2014 fue recesivo y la verdad que casi ni te diste cuenta. O sea, el año que viene va a ser recesivo. Es muy probable que sea recesivo porque el reordenamiento macro obliga a bajar un cambio en el nivel de consumo. ¿Por qué? Porque nos estamos fumando las reservas directamente y nos quedan pocas.
sería una imprudencia macroeconómica de llegar a niveles de cero reserva y chocar la macro, ¿no? Entonces, ambos potenciales equipos económicos, si querés, reconocen esta realidad, uno con más apuro que el otro quiere hacer los ajustes, nada más que eso. Pero la realidad la conocemos. Hacemos una pausa, Ramiro, y volvemos con varios temas que ahí dejaste picando. Dale. Aquí estamos de vuelta. Vamos a mostrar unas placas más. Una tiene que ver con la suma de inconsistencias, diría yo. ¿Puede ser? Sí. Atraso cambiario, falta de insumos importados, que son fundamentales una buena parte para la producción, es decir, para la industria. Represalias comerciales por las trabas de Argentina a exportar, este es un reclamo global, digamos. Problemas de infraestructura, desequilibrios regionales que ya mencionábamos, todo esto fue arrasando con la actividad económica. Como decía Ramiro, el consumo interno de alguna manera se convirtió en elemento fundamental del PBI en la Argentina, porque después del crecimiento de los primeros años, después dejamos de crecer y el consumo interno implicaba vaciar el Banco Central, o poco menos, porque se cayeron las exportaciones de una manera brutal. Es decir, uno de los elementos fundamentales del modelo, entre comillas, según lo que decía Néstor Kirchner, eran los déficits, los superávits gemelos, es decir, revertir la historia de déficits de la Argentina en ese sentido, y el superávit comercial era un elemento fundamental. Ya todo eso no lo tenemos. Esto depende de la economía, de los economistas, de los asesores económicos de los candidatos o de la política, porque también se metió una palabrita, aparte de gradualismo y shock, de gobernabilidad. Unos son más gobernables y otros no. Es decir, ¿qué quiere decir ingobernabilidad? Que no pueden gobernar, que por ejemplo la alianza Cambiemos no tendría prosapia para manejar el poder. Todo lo contrario, presuntamente, de los peronistas. Y hay otros que dicen, bueno, en realidad perdieron gobernabilidad porque el oficialismo es una bolsa de gatos, en donde nadie sabe quién es quién y qué consignas levantan. ¿De qué depende entonces ese proceso? Vos hablás de lo que perdieron. Ajustes, lo que perdieron fue el modelo. Sí. Justamente marcabas muy bien, el superávit fiscal, el superávit externo, el tipo de cambio competitivo permitió despegar a la Argentina y crecer a tasa china, y el crecimiento inclusivo, porque es una realidad, también, el empleo, y después volvió el Estado, que lo habían desguazado en los 90, y le dio la asignación universal, le dio la universalización de las jubilaciones, aspectos muy importantes que generaron de 40 millones de habitantes, rápidamente todo esto te mete un 25% de la población nuevamente al sistema. O sea, ese era el modelo que tanto voto dio porque daba resultado. Lo que perdieron fue el modelo y por eso perdieron los votos. Es decir, así que el que reencauce la economía tiene la gobernabilidad. Me parece que los tiempos de hoy ya... el que descubra la fórmula para volver a crecer, que es lo que nos está faltando hace 4 años, creo que es el que tiene la mejor carta. Vos fíjate, los últimos 4 años fueron los años de justamente de estancamiento, niveles elevados, eso no hay que marcarlo. La economía dejó de crecer y nunca cayó, pero se mantuvo en niveles elevados, ¿no? Pero bueno, justamente dejó de crecer, dejó de generar empleo hace 4 años que no se genera empleo. Claro. O sea, hay empleo para todos, pero a medida que va creciendo la población, en el margen de a poquito va quedando gente que no puede meterse en el sistema laboral, ¿no? Entonces, bueno, la falta de resultados, la falta, como te decía antes, de dar respuestas a las nuevas demandas, que de hecho lo único que dieron fueron limitaciones, o sea, no supieron dar respuesta a las nuevas demandas. Así que
El que tenga la gobernabilidad se va a lograr con una macroeconomía que dé respuesta. Que dé respuesta a la nueva situación macroeconómica y, por suerte, a una nueva realidad social donde hay nuevas demandas. Antes se pedía empleo, hoy se pide y se pelea por, si querés, por ganancias, ¿no? Son discusiones que nos ponen, por suerte, en un nuevo nivel. Por suerte, la sociedad está en un nuevo nivel discutiendo. Así que la idea es no retroceder, ¿no? Obvio. Muchas de las visiones más negativas tienen que ver también con el contexto internacional. Es decir, antes teníamos muy buenos precios internacionales para los productos que exportábamos, se cayeron las commodities y tenemos la posibilidad de que en cualquier momento la tasa cero se convierta, no sé, en algo, una tasa 0,5 o 25 o lo que fuera, que en este plan de revaluar el dólar. Eso nos perjudicaría, es obvio que ya nos está perjudicando, porque por exportaciones cada vez facturamos menos, digamos, ¿no? Muchísimo menos, diría. Muchísimo menos. Ahora, ¿eso es inevitable? Porque tampoco podemos hacer demasiado si el mundo nos compra y si Brasil, que está en plena crisis, no nos compra, por ejemplo. Sí, un poco de todo, ¿no? Es decir, es obvio que el contexto internacional cambió y a toda la región, cuando digo toda la región, es toda Latinoamérica, exporta mucho menos en dólares, ¿no? Es decir, el mundo le compra menos petróleo a Venezuela, menos cobre a Chile y menos de todo a Brasil, porque Brasil vende casi todos los commodities, y bueno, y a nosotros menos a lo que es la agroindustria, ¿no? Menos hoja, para resumirlo. Es decir, en Argentina en particular las exportaciones cayeron 20.000 millones de dólares. Es decir, desde el pico hasta la... Sí, por eso. Y por eso empezamos cada vez a usar más rápido las reservas. Porque no querer dar la señal de que el mundo cambió te obligaba a usar las reservas, ¿no? Entonces, la realidad es que el mundo cambió. Igualmente, no es el peor de los mundos, ¿no? La soja está en 300, 320, no está en 150 como estaba a principio, si querés, o en un momento. Y la tasa de interés, si bien en Estados Unidos se espera que suba, porque la verdad que la economía americana se recuperó con creces de la crisis subprime, está mejor que antes, muchísimo mejor que antes, te diría. Y de hecho crece con fuerza y hay expectativas que crezca, que todavía continúe creciendo para el año que viene y también con fuerza, ¿no? Entonces, la expectativa de que suba la tasa de interés es concreta, de hecho ya en la Fed hablan de este año. Igualmente no creo que lo suban fuerte, así que por más... tiene más simbólico, ¿no? La suba de tasa de interés, no creo que sea significativa y lejos de en los 80 que estaban 14%, no va de, si estamos hablando, si sube un punto, 2, no estamos hablando, ahora, no hay que asustarse con el nuevo contexto internacional, ahora, ¿no? Hay que acomodarse a la nueva realidad. Encarece el valor del dinero y sobre todo del crédito, del préstamo. Sigue Nosotros regalado. No tenemos en el mundo, digo, pero los dos candidatos han anticipado que buscarán volver al mercado de capitales, negociar primero con los holdouts, en fin, todo ese proceso de recivilización de la Argentina en el contexto internacional. Pongamos los ojos un poquito más allá del 2016, que estábamos hablando que el reacomodar la macro va a ser quizás un proceso donde se entra o se bordea en la recesión, para no ser... Evidentemente, igualmente Argentina tiene un potencial increíble. Primer punto, es una realidad que Argentina tiene pocas reservas, pero también es una realidad que tiene poca deuda externa. O sea, a ver, Argentina, si querés, primero por decisión propia, ¿no? La renegociación de la deuda, como te comenté al principio, fue quizás un pilar fundamental de la herencia que deja el kirchnerismo, si querés, en el 2005, que fue exitosa, la réplica en el 2010, y después empezar a pagar todo lo que quedaba con las reservas, porque como quizás no le prestaban, igualmente pagaba, ¿no? Logró un desendeudamiento que es genuino contra el exterior. Para ponerlo en número concreto, Griesa, el juez Griesa, que traba todos los pagos al exterior, en 2 años trabó 3.000 millones de dólares nada más. Si vos, solo en el 2001 Argentina pagaba en un solo año, si Griesa hacía lo mismo de trabar todos los pagos, trababa 20.000 millones de dólares. Claro. Acá en 2 años la diferencia es notable. O sea, es notable la diferencia. O sea, le debemos mucho menos plata al exterior. Obviamente, los holdouts se va a tener que solucionar e igualmente vamos a seguir desendeudados. Por eso miremos más a futuro. La carta que tenemos son 2. Primero, el desendeudamiento, aún pagando a los holdouts y aún recordando esta
la deuda esta con los chinos, que ahora se le ven 10.000 millones más. Que a los ahora chinos, empiezan. ¿no? Y el otro punto, la otra gran carta que tiene Argentina, es que aún a estos precios del petróleo, vaca muerta e YPF son la clave de la Argentina en la próxima década. Ahí Yo no está lo el subestimo, potencial. pero para nada. Claro. ¿Y por qué no? Nos vamos porque Listo. se nos Quedamos. fue. Claro, esos son los temas de los cuales sería bueno hablar. Vaca muerta, minería, las posibilidades que tiene la Argentina para producir y generar riqueza. Nos encontramos el lunes que viene, 7:30, Días de Crisis.